Hola a todos y bienvenidos a un análisis profundo donde, más que darles noticias aisladas, vamos a conectar los puntos de lo que realmente está moviendo el tablero internacional. ¿Qué tienen en común una condena de prisión a un asesor financiero en Estados Unidos, drones de alta tecnología en el Caribe y las intensas negociaciones comerciales en América del Norte? Todo forma parte de una misma estrategia geopolítica que está cambiando las reglas del juego mientras hablamos. Prepárense porque hoy vamos a explicar de forma muy clara, con cifras oficiales, documentos desclasificados y realismo periodístico, los 5 grandes frentes que definirán los próximos meses. Quédense hasta el final, porque el último punto toca directamente a nuestra región y a su bolsillo. Soy Jen García y este es del mundo hispano de The Epoch Times en español. Comenzamos. Arrancamos en el epicentro de la inteligencia global. En los últimos días se han revelado piezas clave sobre cómo regímenes autoritarios actúan en las sombras. En primer lugar, se han dado a conocer documentos recientemente desclasificados que describen de forma detallada los esfuerzos de influencia electoral por parte del Partido Comunista Chino, PCC. Hablamos de archivos de inteligencia recientemente desclasificados que exponen con lujo de detalle la maquinaria del Partido Comunista Chino para interferir en los procesos electorales de los Estados Unidos. Pero el verdadero escándalo que estos papeles revelan es interno. Existe una profunda alarma en Washington porque altos mandos denuncian que las agencias de inteligencia minimizaron y suavizaron intencionalmente estas conexiones en el pasado, ocultando el verdadero peligro estratégico bajo la alfombra diplomática. Esto explica por qué el presidente Donald Trump ha salido con el puño firme a acusar directamente al PCC de interferencia electoral. Y ojo, porque los analistas internacionales advierten que esto no es un discurso más. Eso es el preámbulo de un giro total y sumamente agresivo hacia China, buscando cortar de raíz toda dependencia comercial y tecnológica. Y para muestra, esta semana la jueza federal Daphne Friedrich condenó exactamente a 38 meses de prisión a John Harold Rogers, un respetado economista de 64 años que llegó a ser asesor clave de finanzas internacionales en la mismísima Reserva Federal. Los reportes del Departamento de Justicia son contundentes. Durante una década, de 2013 a 2023, Rogers estuvo filtrando información confidencial, análisis macroeconómicos y restricciones de política monetaria a espías chinos que se hacían pasar por inocentes estudiantes de posgrado. El pago, maletas de dinero y puestos académicos de élite en universidades de China. Eso nos muestra que la guerra silenciosa ya no se libra solo con armas, sino con información de su bolsillo y algoritmos financieros. Y en este escenario, la joya de la corona es la inteligencia artificial. Actualmente, las principales potencias se encuentran en una auténtica carrera contrarreloj para legislar y abordar los riesgos de seguridad nacional de la inteligencia artificial, temiendo que algoritmos avanzados puedan ser utilizados para desestabilizar sistemas financieros o a crear infraestructuras críticas. Para profundizar en el tema de la inteligencia artificial, los invitamos a ver nuestra serie en exclusiva por Epoch TV, titulada Revelando la inteligencia artificial, el impacto en la raza humana. Les dejaremos más información al término de este resumen semanal. Pasemos al segundo bloque. Porque la tensión militar se está acelerando. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos acaban de lanzar ataques contra objetivos vinculados a Irán por 7ª noche consecutiva, un despliegue de fuerza constante en la región. Al respecto, Trump ha declarado públicamente que su administración está logrando importantes avances en Irán y aseguran que pronto se verán los resultados. Pero, ¿cómo nos afecta esto de este lado del mundo?
Trump ha sugerido la necesidad de actuar con firmeza ante informes de inteligencia que apuntan a la posibilidad de que Cuba tenga en su poder drones de manufactura iraní. Piénselo por un segundo, tecnología militar del Medio Oriente a solo unas millas de las costas de Florida. Esto cambia por completo la ecuación de seguridad en el hemisferio occidental y enciende las alarmas en el Pentágono. En las altas esferas de Washington se está estructurando una ofensiva legal e ideológica sin precedentes. El secretario de Estado, Marco Rubio, lanzó dos propuestas de alto impacto. Primera, en el plano judicial, se ha comprometido firmemente a eliminar lo que considera una amenaza de la Corte Penal Internacional, CPI, para la soberanía de los Estados Unidos, argumentando que ningún tribunal extranjero debe estar por encima de las leyes de su país. Y segunda, la creación de una coalición global frente al extremismo de izquierda. No estamos hablando de un foro de debate. Rubio busca estructurar una alianza internacional operativa entre gobiernos occidentales para congelar los flujos de financiamiento opaco, coordinar el bloqueo de visados y frenar el avance de redes transnacionales que, según sus declaraciones, buscan desestabilizar las democracias desde adentro y erosionar la soberanía nacional. Esto conecta perfectamente con una de las tesis editoriales más firmes de los últimos meses, que analiza por qué Donald Trump tiene toda la razón al advertir al mundo sobre el comunismo. El análisis es demoledor. El comunismo no murió con la Guerra Fría, ha mutado. Hoy no se presenta con tanques en las calles, sino a través del control tecnocrático del Partido Comunista Chino y de la división social en Occidente. El llamado de la Casa Blanca es claro. El mundo libre debe despertar ante una tiranía digital que busca cambiar las reglas del juego global. Y si creen que esto es solo una preocupación de los líderes políticos, miren lo que dice la ciudadanía. En un sondeo masivo, miles de electores compartieron su visión sobre la influencia del comunismo dentro de los propios Estados Unidos. La alarma ciudadana es generalizada y apunta a tres frentes específicos. Primero, la pérdida de libertades individuales en las instituciones públicas. Segundo, la cultura de la cancelación en los medios. Y tercero, un profundo adoctrinamiento ideológico en las escuelas y universidades. La base social estadounidense coincide en una premisa urgente. La batalla cultural ya no se puede ignorar, porque lo que está en juego es la propia historia y la identidad de la nación. Y para profundizar sobre por qué la Corte Penal Internacional es un peligro para los Estados Unidos, como lo declaró el secretario Marco Rubio, contamos con la presencia de Julio M. Schilling, quien estuvo en entrevista en exclusiva aquí en Líderes del Mundo Hispano. Aquí su comentario. Y el socialismo fabiano, que existió en la misma época que se estaba formando el marxismo clásico, la diferencia principal que tenía con los marxistas era no en los objetivos a largo plazo, sino en la metodología. Ellos consideraban que no había que estatizar toda la economía, sino manos privadas la podían administrar, siempre y cuando siguieran los intereses políticos de la estructura política, y tampoco les gustaba la idea de naciones, fronteras, porque veían en un orden internacionalista que el comunismo siempre fue muy receptivo a eso, pero también un sistema, o sea, internacionalista globalista, o sea, que es la misma cosa. Entonces, por medio de el surgimiento de organizaciones supranacionales, las Naciones Unidas, tribunales internacionales, que buscan tener soberanía global y tener primacía sobre leyes de determinados partidos. Y eso en principio es un gran error, porque no podemos equiparar
la legalidad de Corea del Norte, que tiene una legalidad, con la legalidad en Francia. Son dos mundos diferentes, pero los dos tienen cortes y tienen abogados y tienen jueces. Entonces tenemos que entender que algo puede ser legal, pero no tiene que ser moral necesariamente. Entonces, el gran problema es que estas organizaciones internacionales han sido penetrados totalmente por la izquierda extrema y ellos no ven nada malo en cosas que pueda hacer regímenes comunistas. O sea, ¿por qué? Porque ellos comparten esa visión ideológica. Entonces, que son como tuertos, nada más que ven de un ojo, y el ojo crítico que están viendo es todo lo que pueda hacer un gobierno conservador, un gobierno, digamos, llamado de derecha, un gobierno que cree en Dios, o que tiene un entendimiento, que hay un orden trascendental, que cree en derechos individuales, en derechos naturales. Todas estas cosas compiten con un colectivismo materialista, que es la premisa del socialismo. Entonces, estos órganos internacionales, particularmente tribunales internacionales, que si tuvieran el poder, pudieran mandar enjuiciar a un presidente simplemente porque ellos serían los jueces y serían los fiscales, y sin embargo eso le pasaría por arriba completamente a la voluntad popular de, digamos, si tomaran medidas contra la figura principal de gobierno de los Estados Unidos, o la figura principal del gobierno de Israel, o la figura principal del gobierno de Hungría. O sea, cualquier figura, si una entidad internacional tiene primacía sobre una corte o un tribunal de un país, pues entonces quiere decir que la soberanía de ese país no existe, y la soberanía popular en una democracia, pues es el pueblo el que votó por esos gobernantes. Les compete a las instituciones de sus países determinar cuándo se ha cometido un crimen y cuándo no se ha cometido un crimen. Recordemos que el Holocausto fue todo legal. O sea, todos los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Rusia, en China, los que se cometen en Cuba, son legales. O sea, cuentan con el sello de la justicia dictatorial. Entonces, imagínate esas personas a cargo de el Tribunal Penal Internacional. Y esa es la razón por la cual los Estados Unidos tienen que irse. Para entender el trasfondo de esta confrontación ideológica, tenemos que mirar lo que ocurre dentro de los países afectados. Vámonos al Caribe y Sudamérica. En una entrevista impactante, una reconocida presentadora cubana relató su experiencia de infancia sobre cómo funciona el adoctrinamiento en la isla, recordando frases de su niñez como Fidel Castro es quien les da todo. Dios no existe. A esto se suman las advertencias de Marco Rubio tras 5 años de las históricas protestas del 11 de julio, afirmando que el régimen cubano prioriza única y exclusivamente su propia permanencia en el poder antes que realizar cualquier reforma significativa para ayudar a su pueblo. Y la crisis humanitaria se traslada también a Sudamérica con datos desgarradores. Las autoridades han actualizado la trágica cifra a 4.930 víctimas mortales debido a los fuertes terremotos ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela. Una catástrofe que pone a prueba la precaria infraestructura de la región y que requiere una atención internacional urgente, más allá de las diferencias políticas. Cerramos nuestro análisis conectando los puntos en México, que se encuentra en una posición sumamente delicada en 3 frentes: el diplomático, el de derechos humanos y sobre todo el judicial energético. Y es que un verdadero terremoto político acaba de sacudir al país. La Fiscalía General de la República, FGR,
informó de la desintegración de una enorme y sofisticada red de contrabando de combustible procedente de los Estados Unidos. Pero lo que ha dejado a todos con la boca abierta son los nombres implicados. La FGR confirmó el arresto y la vinculación formal de uno de los líderes de esta red, nada más y nada menos que el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel, quien gobernara ese estado fronterizo entre 1989 y 1995. Y miren el impacto económico de lo que estamos hablando, porque la cifra es de escándalo. Esta red criminal provocó un daño directo al fisco de más de 4,000 millones de pesos, lo que equivale a unos 230 millones de dólares. Horas antes del anuncio oficial, las autoridades federales hicieron efectiva la orden de aprehensión contra Rufo Appel, imputándole cargos durísimos de delincuencia organizada y contrabando. Este golpe al huachicol de cuello blanco e importación ilegal no es un hecho aislado. Esto ocurre justamente mientras la canciller de México se encuentra reunida de emergencia con su homóloga en Canadá, en medio de una profunda incertidumbre sobre el futuro del TEMEC. ¿Ven cómo se conectan los puntos? Mientras México busca dar certeza económica a sus socios del norte, escándalos de corrupción energética y desfalcos multimillonarios en la frontera ponen bajo la lupa la seguridad de los intercambios comerciales. Y por si fuera poco, las presiones internas no dan tregua en el frente de seguridad. Diversas organizaciones no gubernamentales acaban de encender las alarmas tras presentar un reporte desgarrador. México registró un total de 2,529 atrocidades tan solo en el primer semestre de este año 2026. Hablamos de crímenes de alto impacto que demuestran que la pacificación del país sigue siendo una asignatura pendiente. Un dato crítico que sin duda será utilizado por los sectores más duros en Washington para presionar a México en la agenda bilateral de seguridad y comercio. Como hemos visto hoy, la geopolítica no es una serie de eventos aislados. La presión económica sobre China repercute en las leyes de inteligencia artificial. El conflicto con Irán se traslada al Caribe con la alerta de drones y las decisiones de Washington impactan directamente las fronteras, los tratados comerciales como el TEMEC y la política interior de México. La pregunta clave que les dejamos hoy para comentar es: ¿creen que las nuevas alianzas entre Canadá y México sean suficientes para equilibrar la balanza comercial frente a las nuevas exigencias de la Casa Blanca? Déjenos su opinión en los comentarios. Nos encanta leerlos. Si este análisis les ha sido de valor, los invito a que le den me gusta al video, lo compartan y se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan el desglose de los eventos que están cambiando el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Jen García y esto fue el resumen semanal de Líderes del Mundo Hispano de The Epoch Times en español. Periodismo independiente. Todos los artículos que hemos abordado en este resumen los encontrará en los comentarios. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta pronto.